tenemos las mejores leyes a través de ese imperio? ¿Y por qué entonces no hubo ley a favor del Señor Jesucristo? ¿Por qué se violaron los derechos del Señor Jesucristo? ¿Por qué se le violaron todos los términos de los cuales Él poseía como ciudadano romano israelita? Ahora, saliendo un poco de este punto, ahora voy al otro punto. Cuando David, el rey David de Israel, él, como jovencito que era temeroso de Dios y viene del linaje de Isaí. Entonces, este muchachito, Dios lo llenó de su presencia. Hay un rey malvado, el primer rey de Israel. Encontramos a Saúl. Este rey llegó un momento de que manipulaba todas las cosas, manipulaba la religión, manipulaba el poder, y él tenía tanto poder como para hacerle daño a cualquier persona que se le oponía. Este rey, por un momento, sintió la necesidad de que un chico viniera a él y le tocara la flauta, porque los demonios lo perseguían, porque Dios había permitido así, porque él había sido desobediente. Siendo que estaba el sacerdote Samuel, él usurpó el lugar de Samuel y él se puso a hacer sacrificios cuando no le tocaba eso. Él hizo muchas cosas que a Dios le desagradó y por tanto Dios lo desechó. Y después Dios tenía en su pensamiento hacer del rey David un rey, un jovencito rey. Pero recordemos que este muchacho sufrió tantos atropellos, abusos, humillaciones y persecuciones de este rey perverso que le tenía celos, porque sabía que Dios estaba con él y la gloria de Dios se había ido de Saúl. Entonces, ¿qué sucede? Que lo manda a buscar y pregunta por todos los pueblos a ver a dónde está escondido David con su pequeño ejército. Gente que lo seguía, gente que lo amaba, gente que había ido a las guerras con él. Él había ido a pelear por el reino de Saúl. Él había ido a enfrentarse con los filisteos. Cuando Saúl tenía miedo a los filisteos, él se enfrentó y lo mandó a matar filisteos por agarrar los prepucios de los filisteos para darle la hija de él, Milca, para que se casara con David. Y al final se la quitó él y se la dio a otro hombre, y después al último él la reclama cuando ya es rey. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de hombres buenos y de hombres perversos de la historia, estamos hablando de un rey Herodes perverso, estamos hablando de un Saúl perverso, el rey de Israel, y estamos hablando de un hombre, rey David, con el corazón de Dios. Dios amaba al rey David, pero David amaba a Dios. Entonces, él tenía celos porque él sabía que en el futuro, cuando él dejara de ser rey, que duró poco tiempo y a la vez mucho, Dios lo quitó. Muchas veces David se encontró con él cuando lo andaba persiguiendo. Y David le perdonó la vida al rey porque decía, es el ungido de Jehová. Y no lo tocó. Pero no hablaba de esa manera. Tenía celos, contiendas, y él quería agarrarlo inmediatamente y matarlo, porque él sabía que era su contrincante al reino, porque ya sabía él que Dios estaba con él. Entonces, cuando miramos las luchas de poderes, cuando miramos a Herodes, cuando miramos a Saúl y cuando miramos los reinos de la tierra, los reyes, los presidentes, y miramos todo esto, es el mismo complot que hay en la humanidad. Es el mismo control, es el mismo abuso. Y cuando vemos la religión es lo mismo. Encontramos a los abusadores que engañan a la gente enseñándole mentiras. Es por eso pues que cuando venimos a la historia y venimos a la palabra de Dios, nos encontramos con muchas inconveniencias. Cuando vemos
vemos que Dios permite que el rey Saúl pierda la batalla con los filisteos y muere. Entonces David descansa de aquel el perseguidor. Y entonces es cuando ya se levanta el reinado davídico de él. Y haciendo historia de lo que el Señor Jesucristo viene del linaje de David, por eso en el futuro esperaremos el reino del Señor Jesucristo descendiente de la línea del rey David. Encontramos pues paralelos en la historia. Encontramos injusticia. ¿Encontramos justicia? No encontramos justicia. La justicia, como usted mira el símbolo de la libertad, muestra a una mujer con un ojo tapado. ¿Por qué? Y una balanza media chueca. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera justicia. Ahora voy a tocar un tema muy triste y muy lamentable. Cuando vemos en la historia de la humanidad, encontramos no justicia para Jesucristo, no justicia para el rey David. Cualquiera que encontrara al rey David le iba a ir a decir a Saúl y por ende lo mataba. David, los amigos que tenía que andaban con él, que eran guerreros, con esos eran los únicos que contaban. El poder estaba en manos de un malvado. La religión, por ende, no estaba tan bien, aunque el profeta Samuel fue uno de los mejores profetas. Pero estaba Elí también antes. Y Elí se dejó manipular por sus hijos y corrompieron los hijos la ley, como los hijos de Samuel también. Se dieron al cohecho. Entonces, esas son otras historias. Bueno, como les vuelvo a repetir, ¿existe la justicia cuando está en manos de personas perversas? No. Cuando la ley se vende al pecado, no. Cuando los hombres se corrompen, no. Cuando el gobierno se corrompe, no. Cuando el presidente y los que siguen en los poderes, sea poder legislativo, el judicial y el otro es el ejecutivo, cuando estos tres poderes se alinean en la misma maldad, no hay justicia. Es por eso pues que ahora en este día, lamentablemente, tristemente, podemos hablar acerca de un hombre que aunque no es conocido para mí totalmente, pero miro los últimos hechos de la historia que han estado pasando en mi nación Honduras. Vemos pues que este hombre llamado David Romero Elmer, un periodista, un abogado, un hombre de familia, fue destruida su vida, fue enfrentado a la cárcel, fue humillado. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Entonces, ¿para qué sirven los poderes, las leyes, cuando hay un acto de corrupción o hay un acto de violación de la ley? Ese acto tiene que ser enfrentado con la ley. Si el país tiene leyes y tiene propósitos sanos para un pueblo, pero cuando un país está corrupto y sus propios gobernantes corrompen la ley y el pueblo entonces se encuentra entre la espada y la pared. El pueblo se encuentra viviendo y muchos como fugitivos, como el rey David. Entonces podemos ver que este hombre anduvo hasta de fugitivo del gobierno, porque el gobierno lo perseguía por las verdades que él decía. Entonces encontramos pues que este hombre fue llevado a la cárcel injustamente por injurias. Por injurias solamente, según la ley, solamente se paga por los daños a la perjurio. Porque yo trabajé con abogados cuando yo era una jovencita. Entonces, pero la diferencia es de que no aplica ley para tener a una persona en cárcel. Pero como en este proceso con esta persona, el problema era que él marcaba la diferencia de la ley
y lo chueco de la vida, de lo que estaban haciendo aquellos hombres. Es por eso pues que él encara la ley, pero aquellos que tienen que ser hacedores de la ley porque representan a la nación, no lo están haciendo. Antes bien se enojan porque están diciendo que están violando la ley. Entonces pues encontramos que este hombre fue destruida su vida a tal grado que dicen las personas que fue infestado con ese maldito COVID y el hombre ahora está muerto. El día de ayer, julio 18, que es un número cabalístico porque son 3 seises, y es el 2020, que es visión vista para los perversos que pueden utilizar 2020 como visión vista para la maldad. Entonces encontramos pues que este hombre fue, ¿cómo quiero decir? Hubo un término de ley que aplicaba para él que saliera de la cárcel y no salió. En ese término de que volvieron a aplicar para que él saliera, en esos 10 días el hombre se cree que fue infestado, aunque probablemente antes de ese tiempo ya estaba infestado. Dicen que los que estaban con él no tenían ninguna cosa de eso, pero que los policías eran los que le llevaban la comida. Bueno, eso es lo que dicen y eso es lo que se cree. Entonces, ¿qué sucede? El hombre ahora está silenciado para siempre. Muere un hombre digno de ser respetado. Muere un hombre humilde, sencillo, con carrera. Muere un hombre por decir la verdad a un país que se desangra, un país que se muere de hambre, de tristeza, de soledad, de pobreza, de vacío espiritual. Pero claro que hay un remanente allá todavía que adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿qué sucede? En medio del sufrimiento, en medio del dolor y de tanta corrupción que se dice que hay, estos hombres eran las brasas que encendían el fuego para que la voz de Dios saliera a través de sus bocas. La palabra de Dios dice que si el pueblo de Dios no habla, si el pueblo de Dios no dice como Juan el Bautista, entonces las rocas, las piedras hablarían. Y estas son las piedras civiles que tenemos en nuestro pueblo, de hombres intelectuales que están hablando la verdad. Estas son estas piedras que habla el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha confabulado con el mundo y la iglesia mira y como que no mira, como la estatua fulana de la libertad. Y podemos entonces entender de que cuántos más tienen que caer y que la indiferencia de un pueblo siga allí. Yo pienso y creo en esta palabra. Y a mí la palabra me dice que cuando el pueblo de Dios caminaba con Dios, Dios iba al frente en las grandes batallas de guerra. Dios iba al frente y peleaba por Israel y lo libraba de sus enemigos. Lo libró a David de Goliat, lo libró de Saúl, lo libró de todos sus enemigos. Y el mayor glorioso que ha resucitado es el Señor Jesucristo. Él libróse de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo detener al Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la vida. Entonces, como usted mira, el Señor Jesucristo es un triunfador, no como ese loco cura de Roma que dijo que Jesucristo era un derrotado. Él es un derrotado y si no se arrepiente va a ir al infierno. Entonces, como usted puede mirar, que la palabra de Dios nos está diciendo, Jesucristo es el Salvador del mundo, Jesucristo tiene poder y autoridad para Él hacer de las naciones un reino. Entonces, como usted puede mirar, Jesucristo es un triunfador. David fue un triunfador contra el reino de Saúl. Y también, ¿qué pasa hoy en día cuando miramos que estos hombres están destruyendo
contra el hombre que le dice la verdad. ¿Será que el malvado tiene todo el derecho? ¿Será que el malvado tiene que surcar a la victoria cuando hunde a todos aquellos que se le enfrentan y que le dicen estás mal? En vez de reconocer que está mal, en vez de reconocer que ha hecho mal, que está destruyendo a un pueblo, que está destruyendo una economía de una nación, que está destruyendo la salud de la nación, que está destruyendo los altos valores de la nación, cuando está destruyendo familias, no solo intelectuales, sino hombres humildes de la sociedad, cuando él está enfrascado en una lucha de poder, cuando él está enfrascado en no hacer el bien sino el mal. Es por eso pues que en esta tarde me ha traído a una conclusión de mirar lo que está pasando en mi nación Honduras. Hemos orado y hemos llorado por este hombre. Le hemos dicho, Señor, ayúdelos. Señor, por favor, que Él pueda abrir su corazón y su mente y que le reciba como Señor y Salvador. Y según tengo entendido, parece que Él lo hizo. Entonces todo el sufrimiento de este hombre ya se fue, porque el alma y el espíritu, el cuerpo se queda en la tierra, pero el alma y el espíritu va con Dios y ya no sufre los embates de los malvados. Entonces, pero hay cuestionamientos, hay cosas que uno piensa, hay cosas que uno analiza y se pone a pensar. ¿Cuántas personas salen a las calles y cuántas enfermeras y doctores están con los enfermos? Y usted puede mirar que esta gente está ahí con los enfermos y usted no lo mira, algunos sí se han muerto, pero otros no. Entonces cuando una persona se muere, ¿por qué no dejan ver su cadáver? ¿Por qué no dejan abrir su caja? ¿Por qué tanta insistencia que no pueden hacerle ni una autopsia? ¿Por qué tanta insistencia de llevárselo rápidamente sin que cumpla ni siquiera 12 horas para un velorio, ni siquiera velarlo, ni siquiera 6 horas, sino que luego llevarlo a enterrar? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se esconde detrás de este misterio? ¿Qué hay detrás de toda esta maldad? ¿Será que enterraron un cajón vacío? ¿Será que al hombre quizás hasta lo estarán torturando hoy mismo? ¿Será que lo están terminando y acabando? ¿O será que verdaderamente ya el hombre sí está, lo fueron a llevar y sí lo enterraron? ¿Lo miraron? Yo no lo vi, estoy de este lado. Yo miré que cruzaron las caravanas de gente con un montón de militares que creo que, perdonando las expresiones, debería de estar dando vergüenza de pertenecer y de dar este apoyo a un hombre que está destruyendo a la nación. Yo no entiendo nada, yo solamente analizo, yo solamente pienso, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué tanto salvajismo? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio hacia una persona que dice la verdad? Yo no puedo entender esto, pero más me gustaría que lo dejen en paz a este hombre. Yo creo que ya le hicieron demasiado ya. Es por eso que he venido en esta tarde y mis respetos y mi corazón y mi sufrimiento es junto a esta familia que sufre ahora. Mis condolencias para cada uno de ellos, mis condolencias para cada uno de mi nación que sufre la barbaridad del vituperio de su gobierno. ¿Por qué muchos venimos al extranjero? Porque no encontramos nada en nuestros países. Es por eso que estamos aquí. Yo como misionera vine, pero claro que no vine abiertamente a este país todavía. Dios me mandó a otro país. Entonces, pero ahora estoy aquí y hablándole la palabra del Señor. Yo quiero que mi nación sea una nación de triunfadores, una nación de hombres y de mujeres que sueñen con esa libertad, una libertad en Cristo y una libertad en sus leyes, que sea libre mi nación de toda
la corrupción.